Hola queridos hermanos, queridos amigos, hemos cambiado de escenario. Estamos en los Pirineos, Valle de Benasque, estamos cerca de Benasque. Mira, os vamos a enseñar, ya verás, mira, fíjate qué maravilla. Mira la nieve, está nevando, no sé si se ve muy bien en la cámara. ¡Qué frío que hace fuera! Estamos en la calle a 3 grados bajo cero. Nos hemos venido al Pirineo a pasar por aquí unos días, bueno, un par de días, un par de noches. Y estamos aquí con Belén, con Daniel, Amelie, el Becker y Rocío. Nos hemos traído a Rocío también para acá en el Pirineo. Y claro, hoy toca canción. Estamos en el Pirineo, contentos. Así que, oye, vamos a quitar el sonido, sino aquí cuando nos lleguen cosas. Y estamos contentos, así que vamos a empezar el estudio hoy con una canción de Rocío, improvisando. Bravo, genial, qué hermosa canción. Bueno, está contenta Rocío y Amelie, que no habían visto nunca tanta nieve. Nunca. Como tenemos aquí. Está muy bonito y este es un regalo del Señor, de parte del Señor. Bueno, de Belén y de Víctor, que parecen Papá Noel y la Mamá Noela. Así que nada, aquí Esta estamos. mañana estábamos en la iglesia con el concierto y en 2 o 3 horas aquí, con un paisaje increíble con la nieve. Bueno. Ya os mandaremos fotos. Gracias, Rocío. Bueno, a que os doy envidia sana. Bueno, sana, ¿eh? Te voy a conectar el micro que se va a oír mejor. Así.
Pues nada, esta mañana estábamos allí en Valls, en nuestra iglesia, nuestra congregación, celebrando el 5º aniversario de la iglesia en un culto especial y con ese concierto que Rocío nos ha compartido. Bueno, hemos disfrutado un montón, la alabanza, las diferentes participaciones de los hermanos que han compartido algo de la palabra. Y nada, hace 2 horas hemos llegado aquí al Pirineo, veníamos con la furgo, ahí todos dentro, veníamos Belén, Daniel, Rocío, Amelie, el Becker, el perro y yo. Y ya llegando aquí a 20, 25 o 30 kilómetros empezó a nevar y ya la carretera yo estaba pensando a ver si podemos llegar hasta donde teníamos aquí el apartamento. Llegar hemos llegado, no sé para volver si podremos salir de aquí porque lleva varias horas nevando y esta noche no va a parar, parece. Pero estamos bien, aquí disfrutando de un paisaje espectacular. Mañana ya tomaremos fotos de día y os compartiremos por ahí por Facebook para que podáis ver. Pero ahora vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días, hasta cuando nos vamos por ahí a escenarios tan especiales como este. Y en este ambiente tan especial con la familia, con los amigos como Rocío, Amelie y en el Señor es siempre hermoso. Ojalá pudieseis estar aquí. No lo digo por cumplir, lo digo de verdad. Sería genial, me imaginaba yo ahora aquí con esta nieve que está cayendo, una nevada impresionante. Los coches casi que no se ven, los que llevan 2 o 3 horas aparcados aquí, tienen un grueso de nieve de por lo menos 60, 70 centímetros. Y pensaba, qué guay si todos mis hermanos, los de México, los de Perú, los que se conectan de Francia, los que estáis ahí todos los días, los de Ecuador, todos, si pudieseis estar aquí y dar el estudio aquí con todos juntos, ahí con la chimenea, el fuego encendido y todos aquí, a que sería hermoso. Bueno, pues en los cielos un día estaremos juntos, todos, y será hermoso, pero mucho. Disfrutaremos de un tiempo muy especial, toda una eternidad. Estaremos en la presencia del Señor y juntos compartiendo de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, pues ahí estaremos disfrutando. Hoy vamos a seguir estudiando Tu Nueva Vida y vamos a seguir hablando de estar en el centro de la voluntad de Dios, porque nos hemos metido en este apartado y así vamos enganchando un estudio detrás de otro y desarrollamos bien un tema que constantemente pues es necesario que nos paremos, lo meditemos, porque es muy importante encontrarnos ahí seguros, allí donde Dios quiere que estemos. Pero antes, a ver si puedo ver los comentarios aquí en el teléfono, quienes han escrito en este chat en directo. Por aquí tengo a Yoli y a Gaby. Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos, me alegro mucho de veros. También Benito ha escrito, buenas noches Benito, bienvenido. A ver quién más. María Luisa, buenas noches, Dios te bendiga. Y dice María Luisa, hermosa canción, Sublime Gracia. Un clásico, lleva más de 200 años cantando esta canción. 200, casi. No me he pasado un poco con 200, pero no le falta mucho. Casi. Y a ver quién más por aquí ha escrito algo. Juan Bermudo, buenas noches Juan, bienvenido. Carmen Reyes, bienvenida, Dios te bendiga. Qué bien que podáis estar aquí un día más. Me cuesta un poco ver aquí en el móvil los mensajes porque cuando toco con el dedo se me vuelve a saltar arriba de todo. Yalicatu, buenas noches. Margarita Mateo, buenas noches. Paco Rosario, bienvenidos a todos, buenas noches, qué alegría veros. Liliana, David y Daniela, buenas noches. Juan Vázquez, buenas noches, bienvenidos a todos. Rosario, Carmen Reyes, todos por aquí están escribiendo. No sé si me he dejado algún comentario, me perdonáis porque le doy aquí, no tengo hoy el ordenador, no me lo he traído, al Pirineo. Hermoso paisaje el Pirineo. Bien, tienes tu Biblia preparada, vamos a hacer una oración y vemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Padre, muchas gracias por el día que tú nos estás regalando, haber podido estar esta mañana juntos los hermanos, y cuando digo juntos me refiero a los que estábamos ahí en nuestro local de reuniones, pero también los que
En la distancia se habían añadido y estábamos ahí disfrutando de este tiempo. Hermanos que están lejos, pero no sé, desde hace ya muchos meses, compartimos algo especial, algo bonito. Es ese amor que tú pones en nuestros corazones. Y a pesar de la distancia, y algunos ni siquiera nos hemos visto así personalmente cara a cara, pero sentimos que formamos parte de lo mismo. Somos como una familia, estamos ahí en el mismo cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Y estamos disfrutando pues de esa comunión, de ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Nos sentimos parte de tu iglesia, sentimos que tenemos los mismos propósitos, los mismos intereses y que tú nos has puesto ahí en un mismo camino. Por eso sentimos esa amistad, ese amor, eso que tú has puesto, Señor, entre nosotros. Gracias por el culto que disfrutamos esta mañana. Gracias por poder estar ahora otra vez reunidos alrededor de tu palabra. Bendice a cada uno allí donde están. Sé que hay hermanos que están convalecientes, con problemas de salud. Me acuerdo de Karina, Ana Karina, que tú estés ahí fortaleciéndola y bendiciéndola en todo este proceso con las operaciones, que tú estés ahí obrando. Y bueno, hay muchos resfriados, hay muchas cosas, pero eres nuestro papá, tú tienes cuidado de nosotros, así que gracias y guíanos ahora en este estudio para que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti y nos edifique. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a ver, Belén me dejaba aquí su móvil para, creo que más o menos he visto todos los comentarios. Déjame que repaso por si me dejé alguno. Ya os he mencionado. Juan Bermudo, Juan Vázquez, Carmen Reyes, sí, están todos ya mencionados, los que habíais escrito en el directo. Bien, estábamos hablando el último día acerca de conocer la voluntad de Dios, de saber estar ahí, tener la certeza de poder saber que donde estoy es allí donde Dios quiere que esté, ni más ni menos. Y en esa línea vamos a seguir hablando un poquito más. Estoy aquí, tengo el trípode hoy en otro sitio. Bien, vamos a ver un detalle bíblico acerca de saber la voluntad de Dios, conocerla. El otro día veíamos algunos ejemplos de cómo Dios tuvo que intervenir para reconducir a hermanos nuestros, hombres como Jonás, como Balaam, como Pedro, como Saulo, personas que o no estaban en el camino, o se salieron, o no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y cómo Dios tuvo que intervenir en la vida de estos hombres y mujeres para reconducirlos. En otros casos no hizo falta. Las personas mismas, los creyentes mismos ya actuaron y se metieron en la voluntad de Dios. No existen ejemplos en la Biblia donde se haya brindado orientación específica por un medio que no fuera de forma sobrenatural, así como hemos mencionado. A Saulo se le apareció Cristo en el camino de Damasco. A Jonás Dios le habló y Jonás no quería entrar en la voluntad de Dios y tuvo que provocar una tempestad y que se lo tragase un gran pez. A Balaam le tuvo que hablar una mula. A Pedro le tuvo que dar una visión de un gran lienzo. En todos estos casos el Señor tuvo que intervenir de forma sobrenatural para guiarles, orientarles en una dirección específica. Entonces, bueno, en la Biblia no se habla de hallar la voluntad de Dios. Tú no vas a encontrar ningún versículo que diga tienes que hallar la voluntad de Dios. Tienes que encontrar la voluntad de Dios. No vas a encontrar versículos que digan eso así literalmente. No vas a encontrar el que la Biblia te diga cómo hacer para encontrar la voluntad individual de Dios. Ahora, lo que sí que la Biblia nos enseña es a tomar las decisiones correctas, a aprender a saber escuchar a Dios, a dejarle que Él sea el que nos guíe, el que nos oriente. Nosotros sabemos que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que tenemos que llenarnos de la Biblia y estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe. Hoy vas a encontrar a hermanos que te van a decir
hice esto, tomé esta decisión porque supe que era la voluntad de Dios para mí. Tú vas a escuchar a algún hermano que te diga, sentí en mi corazón que Dios quería que hiciera esto. Yo el último día, al final del estudio, os conté mi propio testimonio. Os conté cuando yo me planteé el hecho de tener que hacer el servicio militar. Eso me hubiese llevado un año de tener que dejar todo lo que estaba haciendo muchas cosas en la iglesia. Hubiese tenido que dejar todo eso para irme un año entero al servicio militar. Y yo busqué la voluntad de Dios. Le dije, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué va a ocurrir? Y el Señor me mostró que me iba a librar del servicio militar. Con más de un año de antelación yo sabía, porque Dios me dijo. ¿Y cómo me lo dijo? No oí una voz, simplemente sentí una convicción muy grande. Que hasta el día de hoy, cuando lo pienso, digo, anda que si llego a ir a la mili, después de tirarme meses y meses y meses diciendo, no voy a ir porque Dios me dijo. Pero Dios es fiel, y cuando te trae esa convicción, estate seguro de algo. Pero hay que ser prudentes, porque los hermanos que me decían, Víctor, estás diciendo eso, y si vas, tenían parte de razón, porque yo sabía, pero los demás no se podían meter en mi corazón y en mi mente para saber de dónde me venía esa convicción. A los creyentes nos puede pasar a veces que estamos ahí en un momento místico, en un momento espiritual, Señor, y de pronto un sueño, una idea que me viene y yo digo, esto es de Dios, y hay que tener seguridad para saber que es de Dios, porque si no nos arriesgamos a poder dar un mal testimonio o nosotros mismos desengañarnos y que eso sea negativo para nuestra vida. En la Biblia no es frecuente que tú oigas hablar en el Nuevo Testamento a los creyentes diciendo eso, pero sí que hay algunos casos. O sea, no es lo frecuente, o sea, que es bíblico. El hecho de que yo os pueda decir, a mí Dios me dijo, no vas a ir al servicio militar, y un año después se confirmó que no iba. ¿Cómo lo pude saber yo eso? ¿Fue suerte? No, cuando tú estás seguro de algo porque viene de parte del Señor, no es suerte. Pero repito, eso te puede pasar. A mí exactamente esta situación me pasó esa vez. Después Dios me ha podido guiar, me ha podido dar alguna señal, Dios ha tratado conmigo, pero repito, no es lo habitual. Yo no voy haciendo eso todos los días. Señor, dime, revélame, dame una señal. No, porque nosotros tenemos que estar llenos de la palabra, fundamentarnos en ella y tomar las decisiones con la sabiduría que viene de parte de Dios para que podamos vivir una vida dejando que Él sea el que obre. Y Él cierra puertas y Él abre puertas y Él interviene en nosotros. Ahora, ¿es bíblico eso? Sí, es bíblico, claro. Tenemos un caso, así que me viene a la mente, el de Pablo, cuando él va a salir de viaje misionero y dice, y el Espíritu Santo nos ha dicho que vamos a sufrir tribulaciones, que vamos a padecer persecución en todas estas ciudades a las que vamos a ir. O sea, el Señor le dijo, te va a pasar esto, va a ocurrir esto. A veces Dios nos revela esas cosas que nos van a sobrevenir. Y tenemos que descansar en Él. A mí Dios me dijo, te voy a librar del servicio militar. A Pablo le dijo, te van a venir tribulaciones y persecuciones en todas estas ciudades. Entonces, bueno, Dios nos habla, pero, número uno, Dios te habla por su palabra. No te olvides. No caigas en el error de querer estar tentando a Dios o de fundamentar tu vida precisamente en eso, en buscar lo sobrenatural. Señor, háblame esta noche con un sueño. Señor, muéstrame una visión. Señor, dime. Dios te habla con la palabra, escúchala, léela, llénate de ella. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos 8, lo hemos estudiado los martes, pero ahora nos sirve como ejemplo de lo que estamos diciendo. Vámonos al al libro de Hechos, capítulo 8. Ahí tenemos a Felipe, una historia que hemos estudiado hace poquito, pero la vamos a utilizar como ejemplo para lo que estamos mencionando ahora en este momento. Ahí tenemos a Felipe, que está en Samaria predicando el Evangelio. Y está ocurriendo cosas maravillosas, la gente está creyendo,
Dice aquí en el capítulo 8, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, y bueno, y ahora va a seguir contando ahí las historias, lo que estaba pasando. Pero voy a adelantarme un poquito hasta el versículo 26. En medio de este avivamiento en el que está Felipe, él está siendo usado por Dios para avivar así a los creyentes de esta manera. Y en medio de todo esto, de pronto un ángel del Señor, dice en el versículo 26, habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Allí se encontró con un etíope que iba leyendo el libro de Isaías. Felipe le explicó lo que quería decir eso que él leía, y este etíope se convirtió al Señor y fue bautizado. Bueno, nota que aquí Dios actuó de forma sobrenatural. Dios envía un ángel para decirle a Felipe lo que tiene que hacer. Ahora os voy a hacer la pregunta, es obligado. ¿Podemos decir nosotros que necesitamos que se nos aparezca un ángel para ir a predicar el Evangelio? ¿Verdad que no? La misma palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios nos enseña eso. Entonces no es necesario que yo esté pidiéndole, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a predicar el Evangelio? Tenemos que hacerlo. No lo preguntes. ¿Ves? Si hay algo especial que Dios te tiene que decir o corregir, no te preocupes. Dios te puede prohibir que vayas por aquí, permitiendo que pase algo, y se te puede abrir una puerta para que vayas por allá. ¿Por qué a Felipe ocurrió así de esta manera? Bueno, las circunstancias eran muy especiales. Acuérdate de algo que hemos dicho ya. Todavía no estaba terminado de escribir el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo. Ahora nosotros vivimos en un momento único para el cristianismo, porque ya hemos recibido toda la palabra de Dios. Ya está escrita, ya fue terminada. Ya hemos recibido esta obra maravillosa que es la Biblia, los 66 libros, y ahora tenemos esta palabra a través de la cual el Señor nos habla. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es que la Biblia tiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos habla. Entonces nosotros podemos venir a la Escritura y recibir lo que el Señor nos dice. El Señor te dice que prediques el Evangelio a toda criatura. Todas las personas a las que le puedas predicar, predícales. Y a partir de ahí, si Dios te quiere llevar a un sitio determinado, si Dios quiere hacer algo, nosotros a lo mejor no se nos aparece un ángel, pero yo creo que si tú te fijas en tu vida, en los momentos que vives y cómo suceden las cosas, te darás cuenta que no son casualidades. Podríamos hablar de casualidades, pero no lo son. O sea, a veces te encuentras con la persona que tenías que encontrarte. A veces estás en el lugar donde tenías que estar. Y uno que no es creyente puede pensar casualidades de la vida. Pero no son casualidades. Los que creemos sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros obrando. Y Él nos lleva donde tenemos que estar en cada momento. Él pone a las personas que tienen que presentarse delante de ti. Él te va a dar la oportunidad que le hables a aquellos a los que se les tiene que hablar. Hay personas que buscan, y quizás Dios te use para que seas el medio de compartir con esa persona lo que está buscando sin saberlo, y Dios te va a usar para eso. Cristo vino a hacer la voluntad específica del Padre. Él dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Y Cristo es un modelo para nosotros. Nosotros, desde que creímos en el Señor y vivimos ahora,
nuestra vida como hijos, como cristianos, hemos sido llamados a hacer la voluntad del Padre. No es lo mismo, claro. Cristo vino para morir en la cruz. Él era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Pero ahora nosotros tenemos una misión. Dios nos ha encomendado una misión y tenemos que cumplir con esa misión. Hay una misión principal, general, que es que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también tenemos esas cosas particulares que Dios pone en nuestra vida. Dios te puede llamar a ministerios especiales, concretos, específicos. Dios te puede usar para que te encuentres con una persona y le puedas dar la palabra que esa persona necesita escuchar. A veces Dios te puede utilizar para sanar a alguien que está herido. Solamente déjate usar por Dios. No te fijes en tus cualidades. No mires si te sientes capacitado para hacer algo o no. Confía en el Señor. Esfuérzate, sí, claro. Estudia, esfuérzate, prepárate. Pero deja que sea la obra de Dios la que actúe en ti. El Hijo de Dios viene con ese propósito, morir en la cruz. Él es igual a Dios, solo que ahora tomó una naturaleza humana. Él se va a convertir en el Salvador del mundo. Entonces yo no me puedo comparar a Jesús en ese sentido. Puede ser Jesús un modelo para mí. Nosotros no moriremos en la cruz, no daremos nuestra vida para salvar a los demás, pero sí que Dios nos ha llamado para hacer la parte que nos corresponde. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Tú eres parte de la iglesia, así que Jesús es el que te está usando para edificar esa iglesia. Él está construyendo y nos utiliza a nosotros piedras vivas para que podamos crecer en este edificio en el que Dios nos ha puesto. Ahora bien, quiero insistir en algo que a veces ocurre en las iglesias y es muy peligroso. Vamos a hablar del peligro de esa frase que está en boca de muchos, que dice: Dios me ha dicho. Esa expresión de Dios me ha dicho es peligrosa. Y hay que tener mucho cuidado y temor de Dios. Porque puede ser perfectamente un punto de vista personal, o sea, subjetivo. Puede ser algo que la persona ha creado en su mente, en su imaginación. El hecho de decir Dios me ha dicho. Yo os conté mi testimonio, ¿de acuerdo? Pero más adelante, años después, hace ahora exactamente, pues más o menos hace como casi 23 años, que mi papá contrajo una enfermedad terrible, un cáncer. Entonces los médicos dijeron pues que pintaba todo muy mal. Mi padre tenía un bulto aquí en el cuello, pequeñito. El doctor le había dicho tiempo atrás que si no crecía, que si no le prestase atención, pero de pronto en poco tiempo se le puso así grande. Entonces cuando hicieron una biopsia, cuando miraron, pues vieron que era un tumor maligno, y cuando exploraron más, pues detectaron que había metástasis por diferentes partes de su cuerpo. Sus pulmones estaban también llenos del cáncer, y entonces pues le hicieron tratamiento de quimio, pero no mejoraba, cada vez fue a peor, y en cuestión de menos de 2 meses pues mi papá falleció. Pero yo cuando supe que mi padre estaba enfermo y que era algo muy grave y que los médicos no daban ningún tipo de esperanza, pues yo me volví a Dios y me empeñé en que Dios tenía que sanarlo. Yo había experimentado antes milagros de Dios. Dios hizo un milagro con nuestra hija, con Raquel. También nos dijo el médico que se iba a morir y no se murió. Ahora tiene 23 años y está sana. Y fue un milagro de Dios. Dios obró y usó a los médicos para sanarla en una intervención quirúrgica muy delicada. Y otras cosas. Habíamos vivido milagros de Dios. Pero igual que cuando pasó lo de la mili, que yo os conté, que me pasé semanas orando: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando pasó lo de nuestra hija, lo presentamos delante de Dios y le dijimos: Señor, que se haga tu voluntad. Tú nos la diste, si tú te la vas a llevar, te daremos gracias igualmente. En este caso, con mi padre, yo no le pregunté a Dios.
yo le quise imponer a Dios. Yo le dije, Señor, tú tienes que sanar a mi padre. Así le dije. No le pregunté cuál es tu voluntad. Yo me empeñé y dije, no, tienes que sanarlo. Yo tengo fe para que lo sanes. Yo creo que tú puedes sanarlo, tienes todo el poder, yo no lo dudo, así que voy a orar. Y yo se lo dije a mis hermanos en la iglesia, vamos a orar porque Dios tiene que sanarle, vamos a orar porque Dios lo sanará. Y ahí nos pusimos, y yo me empeñé contra eso. Y bueno, no me daba cuenta que estaba en el fondo, sí, lo sabía, pero no lo quería reconocer. Yo me puse a luchar contra Dios. Me puse mi empeño de que sí o sí tienes que sanarlo. Y yo no puedo imponerle a Dios nada. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, decreto y te pido porque tú prometiste, así que... No podemos hacer eso. A pesar de que hay creyentes por ahí que decretan y ordenan y no sé qué historias hacen, ¿no? Pero Dios es soberano. Dios es el que decide las cosas. Dios manda. Entonces yo no puedo imponer a Dios mi voluntad. Dios es el que hace las cosas como Él quiere. Así que yo oraba y oraba y oraba y pasaba horas empeñado en que Dios tenía que sanar a mi padre. Pero no se sanaba. De alguna forma Dios me estaba diciendo, bástate mi gracia, mi voluntad es que Él se venga conmigo. Y después de varias semanas de estar luchando, al final, pues ya sabéis lo que pasa. Si tú luchas contra Dios, ¿quién va a vencer? Dios. Así que Dios me llevó a un punto en el que, aunque yo no lo quería reconocer, pero me llevó a un punto en el que entendí. Y entonces le dije, Señor, perdóname. Me he empeñado en esto. Tenía la esperanza de que mi padre viva todavía. Él murió con 67 años y él era un hombre de Dios y con muchas ganas de servir a Dios. Pero le tuve que decir así a Dios, Señor, perdóname porque te quería forzar a algo y tú eres soberano. Así que yo entendí en un momento en el que Dios no quería sanarle, sino que su tiempo había llegado y que Él se lo iba a llevar. Y Dios me habló con la Biblia abierta. No oí una voz, sino que la Biblia me hablaba, la palabra de Dios me habló. Y la palabra de Dios me mostró eso, que todos tenemos que morir. El tiempo es relativo. Dios me mostró, fue como al abrir el Evangelio y leer, fue como que Jesús me estaba diciendo, cuando yo viví en el mundo, en la tierra, mi papá en la tierra, José, también murió. Cuando Jesús empieza su ministerio público, José ya no está. No se sabe bien qué ocurrió, pero por algunas cosas por ahí, algunas señales, se sospecha que pudo haber muerto por un accidente laboral, de trabajo. O sea que murió muy joven. Y Jesús no lo resucitó. Y yo entendí como que el Señor me estaba diciendo, yo sé lo que es perder a un padre, a un ser querido. Yo lo sé. Porque dice en Hebreos que Él es fiel para identificarse, para consolarnos, porque Él mismo fue probado en todo. Dice ahí la palabra. Entonces, bueno, pues yo me rendí al Señor, acepté que la voluntad de Dios era que mi papá ya se fuera. Porque es todo cuestión de tiempo. No nos podemos aferrar a querer vivir aquí para siempre. Nos gustaría siempre vivir un poquito más, ¿verdad? En vez de 67, ¿por qué no 77, 87? Pero es que al final nos tenemos que ir todos. Y es nuestro punto de vista. Si yo sé que mi papá deja una vida de sufrimiento para irse a la misma presencia de Dios, a donde Pablo decía, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse aquí. ¿Por qué nos empeñamos a veces? Si te das cuenta, eso es egoísmo. O sea, pienso en mí, yo quiero que se quede aquí, ¿no? Pero si tenemos que ser serios y tenemos que ser bíblicos, la muerte no es una tragedia para nosotros. La muerte es un paso a la bendición. Os estoy contando esto para que veáis ¿cuál era la diferencia? En otros casos yo vine a Dios y le pregunté, Señor, ¿cuál es tu voluntad?
En esta situación muéstrame el camino. En este caso con mi papá yo no hice eso. Yo le dije a Dios lo que él tenía que hacer. Y ahí está el error. El error es que yo no le pregunte a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame el camino. Recuerda lo que el otro día estábamos estudiando. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Dios te puede hablar en tu interior, como me pasó a mí con este tema del servicio militar, o simplemente Dios obra y Dios actúa, cierra puertas, abre puertas. En Dios tienes que aprender a esperar, porque no siempre las cosas ocurren así. Dios tiene su tiempo. Entonces tienes que aprender a descansar en Dios, a esperar en Él, y que las cosas vayan saliendo como tienen que salir. Al final pasará lo que tiene que pasar, porque Dios es el que tiene el control. Solo que tienes que estar confiado y dejarte conducir por Él. Que sea Dios el que te guíe. Yo tengo que tener mucho cuidado con esa expresión. Dios me ha dicho. El Dios me ha dicho de dónde viene. Viene realmente de un tiempo de meditación, de oración, de reflexión, de lectura de la Biblia, de tu comunión con el Señor en la llenura del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Dios me ha dicho? Porque la gran mayoría de casos es antes de irme para el culto que me pongo ahí místico. Señor, háblanos, háblanos, y de pronto me viene un pensamiento y ya me voy para la iglesia. El Señor me ha dicho. Bueno, no hubo mucho para meditar, no hubo mucho para orar, para reflexionar, para pensar, confirmar si realmente es Dios quien me ha dicho o no. El otro día también os ponía el ejemplo de la palabra cuando el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Y dice que la iglesia, después de haber orado y ayunado, les impusieron las manos y los enviaron. O sea que se tomaron un tiempo, después de que el Espíritu Santo les dijo: encomendad a Pablo y a Bernabé. Se tomaron un tiempo. Y el Señor les confirmó. El decir que oraron y ayunaron es que posiblemente mínimo estuvieron 3 días ahí, orando. Porque era la costumbre judía de practicar este tipo de ayunos de esa manera, y estos primeros creyentes venían con estas costumbres. Entonces, no hay que tener prisa a decir Dios me ha dicho. Hay que pensarlo bien, hay que meditarlo bien. Os podría poner montones de ejemplos, pero me está viniendo a la cabeza otro. En nuestra iglesia había un joven que conoció la palabra del Señor en su vida de drogas, de borrachera y de toda una vida desordenada. Nosotros vivimos en Valls y cerca de allí, a 10 minutos en coche, hay un pueblecito que se llama Montblanc. Y estuvimos haciendo campañas evangelísticas en Montblanc. Íbamos a este pueblo, yo me llevaba la guitarra, cantábamos en las calles. Tuvimos unos días un local social del ayuntamiento que nos permitieron, y ahí hicimos alguna reunión. Había un hostal, como un restaurante que tenía como salas privadas, y nos dejaban salas privadas para poder ahí hacer reuniones. Y en esas reuniones pues había todo tipo de personas. Hacíamos cosas para niños, había muchos niños, hacíamos cosas para jóvenes. Y en algunas de esas reuniones estábamos ahí sentados con 5, 6, 10, 12 jóvenes, pero tendrías que ver las pintas que llevaban, vestidos con cazadoras de cuero, con cadenas, con unos peinados así a lo punk. Y incluso en algún momento se encendían ahí un porro, un cigarro de marihuana, y se ponían ahí. Yo estaba un día hablándoles del Evangelio, y el que estaba a mi lado me hizo así con el porro y me lo pasó. Y toma. Y yo dije, no paso, escucha lo que te estoy diciendo. Y les predicábamos. Y uno de esos jóvenes se llamaba Remigio. Y Remigio creyó en el Señor. Remigio aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Hicimos un retiro de jóvenes y se vino al retiro de jóvenes. Con una de las chicas del grupo entablaron amistad, se hicieron novios y terminaron casándose y tuvieron una hija. Pero Remigio venía de su vida vieja con una enfermedad terrible,
él tenía SIDA. Y el SIDA pues lo contrajo por las drogas. Él se pinchaba heroína y muchos heroinómanos contrajeron el SIDA por intercambiar jeringuillas y pincharse con gente que estaba infectada y él contrajo el SIDA así de esa manera. Entonces él cree, pero cuando creyó ya estaba enfermo, ya venía con el SIDA. Y él se fue deteriorando, fue empeorando su salud, lo tuvieron que ingresar, estuvo ingresado en un hospital. Y entonces, yo en ese tiempo, estoy hablando de hace muchos años, yo era joven, en ese tiempo pues un profesor mío me dijo, yo hablé con él y le compartí esta inquietud y Dios podría sanarle. Y este maestro, supongo que con toda la buena voluntad del mundo, me dijo, es que tenemos que tener fe. Si tú tienes fe en el nombre de Jesús, mira lo que dice la Biblia. Tú puedes ir y orar por el enfermo y la oración de fe sanará al enfermo y tú tienes que ir y decir en el nombre de Jesús es sano y tú tienes que... Y yo dije, vale, pues lo voy a hacer. Y entonces yo me fui a ver a Remigio y oré por él. Y le dije, tienes que sanarte. En el nombre de Jesús es sano. Y yo tenía fe. Yo creo que Dios tiene el poder para hacer todas esas cosas. Pero Remigio no se sanó. Un tiempo después, él falleció, murió. Y en medio de todo esto, te puedo decir algo, Dios hizo milagros. Porque Remigio tenía SIDA. Y él se casó con una chica, una mujer se llama Mari Carmen. Y tuvo una hija. Tú sabes que el SIDA se transmite también por la relación íntima. Y que un hijo de alguien que padece SIDA también puede heredar eso. Pero ni su mujer ni su hija tuvieron jamás SIDA. Dios mantuvo a su mujer y a su hija sanas. Y Remigio al final falleció dando testimonio, diciendo que él creía en el Señor, que él estaba confiado y que sabía dónde se iba a ir. Así que al final, hermanos, eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que ver. El Dios me ha dicho es muy peligroso, porque en lugar de hacer bien, en muchos casos se ha hecho mal. Yo no puedo pretender que Dios haga lo que yo quiero. Es cierto que dice un versículo y todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Sí, lo dice, es cierto, pero es un versículo. Y tú sabes, si estamos estudiando hermenéutica bíblica, y tú sabes que todo texto tiene que estar interpretado dentro de su contexto. Y tú tienes que buscar textos paralelos que hablen del mismo tema para comparar también. Entonces, si nosotros nos detenemos, que ya lo hemos hecho, pero ahora os estoy poniendo el ejemplo, si nosotros nos detenemos y hacemos un estudio bíblico acerca de la sanidad y de este tema de orar con fe y por el enfermo, y entonces nos daremos cuenta que la Biblia no te dice eso, que tú decidas quién se sana, que tú ordenes a la enfermedad y que ordenes a esto y que se va a sanar. No vas a encontrar eso. Vas a encontrar que en algunos casos sí. ¿Y por qué en algunos casos sí y en otros no? Bueno, porque es Dios quien decide. Es Dios quien decide quién se sana y quién no. La pregunta jamás tendría que ser, ¿por qué Dios no sana en este caso? No, la pregunta tenía que ser, ¿por qué Dios sanó en este caso? Porque lo habitual es que esto no ocurra. El Señor nos ha hablado y nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, que habrá enfermedades, que habrá tribulaciones, que habrá zarandeo, que habrá problemas. Pero en algún momento, en algún caso particular, porque Dios tiene un propósito, un plan, Dios sana y Dios obra el milagro. Pero ahí está el por qué Dios aquí sí que obra un milagro. Esa es la pregunta. Porque tú vas a ver en la Escritura, en la Biblia, que hombres como Pablo pudieron orar por un muchacho que se había caído de la ventana y se había matado, y tú verás que él oró por él y resucitó. Pero vas a ver que Timoteo tiene una enfermedad en su estómago y que Pablo lo único que hace es darle un buen consejo: tómate un poquito de vino porque te va a ir bien para tus problemas gastrointestinales. Y no es el único, había otras personas que rodeaban a Pablo que también estaban enfermos.
Y no solo eso, él mismo tenía algún problema porque habla de un aguijón en su carne. Entonces vemos esa realidad, que no es que Pablo tenía una fe que ya cualquier enfermo, no. Los enfermos se sanan cuando Dios quiere que se sanen, porque haya un propósito específico. Y no podemos caer en ese error y en ese peligro de yo creerme ya especial, que yo tengo un don, que tengo el poder, que tengo... No, el que tiene el poder es Dios. Los dones son del Espíritu Santo. Y el Señor a mí me puede utilizar como Él quiera. Dios me puede llevar a que yo haga lo que Él desea hacer conmigo. Entonces, pues, en sus manos, siempre dispuesto, mi hermano, a dejarte guiar por el Señor. Y si Dios te dice, ves y haz esto, entonces si no lo dudes, ves y hazlo. Pero tienes que tener la certeza que esto viene de parte de Dios. Si no, ¿qué seguridad o qué testimonio daremos? Una vez, hace ya también muchos años, conocí a Manolo Espejo, un hermano que ha obrado mucha bendición. Han conocido muchas personas el Evangelio a través de él, han sido salvos en el sur de España, en Andalucía. Le conocí una vez que vino a Barcelona. Y él contó varios testimonios, y uno que contó pues ilustra esto que estamos hablando. Él había experimentado pues la conversión, él estaba en Cristo, estaba pletórico, estaba feliz, estaba lleno del entusiasmo de servir a Dios. Y en ese tiempo su abuela falleció. La abuela de Manolo Espejo murió. Entonces él contaba en este testimonio que él, cuando se enteró que su abuela había fallecido, dijo, pues voy a ir y voy a orar por ella en el nombre de Jesús para que resucite y vuelva a la vida. Porque él dice, yo he leído en la Biblia que si tenemos fe podemos hacer estas cosas. Así que él cogió y se fue. Llegó donde estaba su abuela, la tenían en casa, estaban en pleno velatorio. Ahora todo se hace en el tanatorio. Hace años atrás el fallecido quedaba toda la noche en la casa y se hacía el velatorio, venían la familia, amigos, tomaban café y pastas y pasaban ahí la noche velando. Entonces él llega a la casa y toda la familia, los amigos saben cuánto él quería a la abuela. Y entonces entendían que estuviese tremendamente afectado. Y cuando él entró dijo, quiero verla, ¿dónde está? Dice, no me querían dejar que entrase donde ella estaba. Estaba en la habitación. Y creían pues que yo venía así fuera de mí, ¿no? Que iba a montar allí un escándalo y no querían que entrase. Pero yo estaba convencido, voy a entrar y voy a orar por ella en el nombre de Jesús y se va a resucitar. Y dice, yo iba con toda la fe, iba con toda mi fe dispuesto a hacer eso. Y al final ya les convencí, no, estoy bien, dejadme que entre donde está ella, quiero verla. Y dice, me dejaron, y cuando yo entré y vi a mi abuela, su cuerpo postrado en la cama, en el lecho, dice que en ese instante, toda esa convicción que yo llevaba, toda esa fuerza de decir voy a orar por ella, va a resucitar, en ese instante es como si hubiesen pinchado un globo. Me desinflé por completo. Me quedé mirando el cuerpo de mi abuela y entendí que mi abuela ya no estaba ahí, que estaba con el Señor. Así que oré en silencio, le di gracias a Dios y me fui. Seguro que habrás escuchado o habrás visto en algunos cultos, sobre todo en este tiempo, cuando muchos que se llaman apóstoles y otros profetas andan por ahí decretando, atando y ordenando para que ocurran las cosas. Dios me ha dicho. Y yo no juzgo a la persona, pero dudo mucho que Dios vaya diciéndole a estas personas cosas. Porque seguro que les está diciendo, pero no como ellos creen. Dios nos dice a través de su palabra. Y nos dice precisamente cosas que estos están haciendo contrariamente. Y hermanos, no podemos flirtear con el enemigo. Porque un lobo disfrazado de oveja es de Satanás, no es de Dios. Cuidado con quién simpatizas, a quién sigues. Porque en la Biblia vas a encontrar muchos casos de algunos que aún creyéndose pueblo de Dios, seguían a otros dioses. Y a lo mejor ni se daban cuenta.
Ten cuidado a quien escuchas y a quien le dices amén, porque Dios es muy celoso de los que son suyos y Dios es muy radical a la hora de qué es lo que predicamos. Ni una coma, ni una tilde, ni un acento, no se puede añadir ni quitar nada. La Biblia podía haber terminado de muchas maneras, pero termina diciendo que cualquiera que añade o quite, cualquiera que añada o quite algo de la profecía de este libro, que se prepare, porque le van a venir todas las plagas que le vinieron sobre Egipto. En diferentes lugares de la Biblia aparece esa advertencia. Cuidado con manipular el mensaje que dice la palabra. Cuidado. Porque este es un mensaje a vida o muerte. Esto es una guerra. Y aquí no podemos andarnos con tonterías de que el Señor me ha dicho y aquí ahora los dones y ahora... No. No podemos jugar con las cosas de Dios porque las cosas de Dios están dichas como Él dijo y eso no se puede añadir ni manipular ni cambiar absolutamente nada. Tenemos que ser cuidadosos. Dios te va a guiar a donde Él quiere que tú vayas, pero tienes que tener esa seriedad de buscar a Dios y descansar en Él, de tener paciencia, escucharle y nunca te aligeres, aunque hayas tenido un sueño muy especial, aunque te haya venido una convicción así fuera de lo común. Ten cuidado, confirma, busca, ora sobre la Biblia, pero no te apresures a tomar direcciones, a tomar decisiones basándote en el Dios me ha dicho porque tuve un sueño, tuve una visión. Sé prudente, párate, reflexiona, piensa, busca al Señor, busca confirmación en la iglesia, en tus hermanos, porque el Dios me ha dicho tiene que estar confirmado también por los hermanos. Una vez un hermano con una vida un tanto dudosa de su testimonio se acercó al pastor y le dijo: Pastor, Dios me ha dicho que yo tengo que predicar en esta iglesia desde el púlpito. Y el pastor lo miró y le dijo: está bien, cuando Dios me lo diga a mí, entonces predicarás. Tiene que haber confirmación, no es que Dios le dijo a aquel y nadie más se enteró, nadie más lo sabe. Dios hace las cosas públicas, todo tiene que ver con su reino y todo está escrito en su palabra. ¿Puede Dios obrar sobrenaturalmente? Sí, no es lo común, pero cuando Dios obre, obrará y no fuerces nada. No es normal que cada domingo a uno Dios le haya dicho unas cuantas cosas. No es normal que cada culto, cada domingo, haya 2 o 3 que siempre tienen palabra de profecía. No es normal que en un culto siempre haya que liberar demonios. Y lo peor es que al endemoniado que liberaron hoy, al domingo que viene lo vuelven a liberar. Otra vez lo tiran al suelo, otra vez se retuerce por allí y otra vez se va para su casa ya así medio conforme. Hay iglesias que cada domingo hay que atar al diablo. Quizás es que entre semanas se desata. Hermanos, Dios es un Dios celoso de la verdad, de los suyos. Él nos ha dejado su palabra y no podemos caer en estas equivocaciones. Dios nos quiere llevar a grandes cosas y Él te llevará. No te preocupes, no busques lo sobrenatural. Si tiene que venir, vendrá. Y mientras tanto, lee la palabra, estúdiala, llénate de ella, llénate del Espíritu Santo, haz la voluntad de Dios, que Dios sea quien haga todas las cosas en tu vida. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Mañana ya es lunes y si Dios quiere, a las 8 de la tarde nos volveremos a reunir alrededor de la palabra de Dios y veremos a ver qué es lo que Dios nos dice. Nosotros seguiremos aquí en el Pirineo, así que ya compartiremos por ahí alguna foto de todo este paisaje nevado y tan hermoso, a ver cómo amanece, porque, a ver, todavía está nevando por ahí fuera, en la calle. 3-4 grados bajo cero tenemos ahí fuera. Aquí no, mira, en manga corta, estamos dentro de... Aquí la calefacción está, esto ideal. Queridos, estaré pensando impaciente mañana a ver qué es lo que Dios nos quiere decir y que nos podamos volver a ver a las 8 de la tarde.
Hasta entonces, un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté ahí obrando en cada uno de vosotros y nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.